Solía viajar mucho por trabajo y casi siempre me quedaba en hoteles baratos pero decentes, porque no me importaba nada más que tener una cama y una ducha. Nunca me había pasado nada aterrador en ningún hotel antes, así que nunca pensaba en el peligro ni en gente extraña. Eso cambió durante un viaje que hice para un evento de capacitación en una ciudad pequeña de Pensilvania. Me registré en un hotel de aspecto normal que tenía un vestíbulo pequeño con una alfombra roja, vieja y deprimente, y un olor que me recordaba a la casa de mi abuela. La mujer de la recepción me dio la llave de la habitación y subí hasta mi cuarto en el tercer piso. El pasillo estaba muy silencioso y se sentía un poco vacío de una manera extraña. Mi habitación era bastante normal, con una cama pequeña, un escritorio y un baño. Tiré mi bolso sobre la cama, encendí la televisión e intenté relajarme. Estaba cansado de conducir durante horas, así que, después de ducharme y ver un poco de televisión, intenté dormir. Me desperté en medio de la noche porque escuché algo deslizándose por el suelo. Al principio pensé que era la máquina de hielo o algún ruido del pasillo. Estaba medio dormido y no quería levantarme, pero entonces escuché de nuevo el suave sonido de algo deslizándose, y esta vez era justo junto a la puerta. Encendí la lámpara y miré la puerta. Algo pequeño y blanco sobresalía por debajo. Me levanté despacio y lo recogí. Era un papel doblado. Había escritura a mano dentro, muy desordenada y desigual. Solo eran unas pocas palabras que decían que alguien me estaba observando desde algún lugar dentro del hotel. Mi corazón empezó a latir más fuerte porque no tenía idea de quién podía haber escrito eso. No escuché pasos después de que apareció la nota y el pasillo había estado completamente en silencio. Me quedé de pie en medio de la habitación sin saber si debía abrir la puerta o quedarme dentro. Decidí poner el seguro de la cadena y sentarme en la cama con la espalda contra la pared. Dejé la lámpara encendida para que la habitación no estuviera tan oscura. Ya estaba demasiado despierto para dormir. Pasaron unos 20 minutos antes de que escuchara de nuevo el sonido deslizándose. Miré fijamente la parte inferior de la puerta, esperando ver qué pasaría. Otro pequeño papel se deslizó lentamente, como si alguien lo empujara con cuidado con un solo dedo. Me acerqué y lo recogí. La segunda nota decía algo aún más extraño. Decía que esa persona había estado dentro de mi habitación más temprano ese día, antes de que yo llegara, y que le gustaba ver a la gente dormir en ese hotel. La letra se veía más temblorosa que en la primera nota. Sentí una oleada de miedo recorrerme el pecho porque la idea de que alguien hubiera estado dentro de mi habitación era demasiado real para ignorarla. Miré alrededor del cuarto, aunque sabía que no había nadie allí en ese momento. Revisé debajo de la cama, dentro del armario y detrás de la cortina de la ducha, aunque ya sabía que estaba vacío. Después de revisar todo, me senté otra vez en la cama tratando de decidir si debía llamar a la recepción. Pero ya pasaban de las 2 de la madrugada y tenía una sensación paranoica de que la persona que enviaba las notas podía ser alguien que trabajaba en el hotel. La letra se veía extraña y temblorosa, tal vez como la de una persona mayor o alguien inestable. Intenté calmarme pensando que tal vez era una broma, pero se sentía demasiado personal. Me quedé quieto otro media hora intentando escuchar cualquier sonido. Cada pequeño ruido hacía que mi cuerpo se tensara, incluso el aire acondicionado o las tuberías. Todo me hacía sobresaltarme. Me dije que si llegaba una tercera nota, bajaría de inmediato. No esperaría más. Mantuve los ojos fijos en la puerta, obligándome a respirar despacio. Después de un largo periodo de silencio, empecé a relajarme otra vez. Pero entonces llegó la tercera nota. El sonido al deslizarse fue aún más lento esta vez, como si la persona quisiera que lo escuchara. Me acerqué de nuevo a la puerta. La tercera nota decía algo completamente distinto a las 2 primeras. Decía que la persona ya estaba dentro de la habitación conmigo otra vez. Me quedé mirando esas palabras durante mucho tiempo. Volví a mirar alrededor del cuarto, aunque ya había revisado todo antes. Giré lentamente sobre mí mismo, esperando ver a alguien en una esquina o detrás de las cortinas. Ya ni siquiera podía respirar con normalidad. La idea de que alguien se estuviera escondiendo en la habitación conmigo me oprimía el pecho. Agarré mi bolso y tomé la decisión de salir de inmediato. Fui a la puerta y miré por la mirilla. El pasillo estaba vacío. Solté la cadena y abrí la puerta rápidamente. Salí corriendo y la cerré de golpe detrás de mí. Luego corrí por el pasillo, intentando hacer el menor ruido posible, pero queriendo alejarme lo más que pudiera de esa habitación. Cuando llegué a las escaleras,
Miré hacia atrás solo una vez, al fondo del pasillo. Creí ver una sombra moverse detrás de la esquina cerca de la última habitación. Parecía como si alguien se hubiera apartado de la vista. Bajé las escaleras a toda prisa hasta la recepción, donde estaba trabajando un empleado distinto. Parecía medio dormido, pero cuando le conté lo que había pasado, se mostró extremadamente confundido. Dijo que solo había otros 3 huéspedes en mi piso y que ninguno había estado caminando por ahí. Me ofreció darme otra habitación o dejarme salir antes. Decidí irme antes y conducir hasta otro hotel, aunque ya era pasada la medianoche. Antes de irme, pregunté si alguien podía revisar mi habitación para ver si había alguna ventana abierta o algo fuera de lugar. Subió conmigo usando una llave maestra y cuando entramos a mi habitación, todo parecía normal, pero el pestillo de la ventana estaba roto de una forma que parecía reciente. El empleado se puso nervioso y dijo que tal vez alguien de afuera había entrado antes. Agarré mi bolso y me fui en cuanto terminó de hablar. Conduje hasta otro hotel a unos 20 minutos y casi no dormí. A la mañana siguiente, llamé al hotel original para ver si habían encontrado algo más. Dijeron que no había surgido nada extraño. Ninguna cámara había captado a nadie cerca de mi habitación. Ningún otro huésped se había quejado de nada. Hicieron parecer que todo había sido solo un malentendido extraño. Pero no les creí. Creo que estaba mintiendo. Algo raro estaba pasando en ese hotel. Todavía recuerdo la sensación de que alguien estaba justo afuera de mi puerta observándome. Y lo peor es que sigo pensando en la tercera nota diciendo que la persona estaba dentro de la habitación otra vez. Esa es la parte que no tiene sentido y que me hizo preguntarme si quizá era una broma. Pero el pestillo roto de la ventana decía lo contrario. Revisé en todas partes. No había nadie. El pestillo roto me hace pensar que esa persona podía estar entrando y saliendo antes de que yo siquiera me diera cuenta de que algo estaba pasando. Nunca volví a acercarme a ese hotel. Me quedé en un hotel en Virginia durante un viaje largo para visitar a mi familia porque estaba demasiado cansado para seguir conduciendo. Era tarde, casi medianoche, y el hotel se veía básico pero limpio. El estacionamiento tenía pocos autos y la mayor parte del edificio se veía oscura desde afuera. Cuando entré al vestíbulo, el hombre de la recepción apenas levantó la vista, me dio la llave y subí al 3er piso. La mayoría de las luces estaban tenues y cada puerta por la que pasaba tenía un letrero de no molestar colgado, como si nadie quisiera ser perturbado. Definitivamente era el tipo de hotel en el que la gente se queda solo por necesidad. Mi habitación estaba al final del pasillo. Cuando abrí la puerta, el cuarto parecía estar bien, pero había algo desordenado. De una forma difícil de explicar, la lámpara estaba ligeramente inclinada. Uno de los cajones de la cómoda estaba entreabierto. La colcha de la cama tenía una pequeña arruga en una esquina, como si alguien se hubiera sentado ahí hace poco. Parecía como si el servicio de limpieza hubiera ido con prisa o, simplemente, no le hubiera importado. Dejé mi bolsa sobre la silla, encendí la televisión y me preparé para dormir. Me metí en la cama e intenté conciliar el sueño. Pero no podía dejar de pensar en lo extraño que se veía el cuarto cuando entré. Cuanto más lo pensaba, más raro se sentía. Recordé que el hombre de la recepción ni siquiera mencionó nada sobre el servicio de limpieza cuando hice el check-in, y todo el hotel se sentía demasiado vacío. Aún así, me obligué a ignorarlo y finalmente me quedé dormido. No sé cuánto tiempo pasó, pero desperté al escuchar el sonido de la perilla de la puerta girando lentamente. Al principio era tan leve que pensé que quizá era el aire acondicionado, pero luego volvió a escucharse ese clic suave, como si alguien estuviera probando la cerradura sin querer despertarme. Me quedé mirando la puerta. La habitación estaba a oscuras, excepto por el brillo del televisor, que había olvidado apagar. Podía ver la sombra de la manija moverse apenas. Alguien estaba afuera intentando abrir la puerta. Después de unos segundos, el movimiento se detuvo. Me quedé completamente inmóvil, esperando otro sonido. Entonces volvió a escucharse algo, pero era distinto. Era un leve raspado metálico contra la cerradura. Sonaba como si alguien estuviera introduciendo una llave en el cerrojo. Eso no tenía sentido. Nadie debería tener una llave de mi habitación, salvo el personal. La llave giró, pero la puerta no se abrió. Pude ver una delgada línea de luz del pasillo filtrarse por la rendija. La puerta se empujó suavemente una vez, y luego nada. Esperé escuchar una voz o pasos alejándose, pero no hubo nada. Después, la puerta se cerró con cuidado,
como si la persona se hubiera ido. Permanecí despierto casi una hora entera, escuchando, esperando cualquier ruido en el pasillo. Cuando no pasó nada, me convencí de que tal vez era un empleado que se había confundido de habitación y se fue al darse cuenta. Volví a asegurar la puerta. Finalmente, el cansancio me venció y me quedé dormido otra vez. Avanzando hasta alrededor de las 2:15 de la madrugada, recuerdo la hora con claridad. Desperté de nuevo por algo que al principio no supe identificar. Solo sé que escuché un leve movimiento dentro de la habitación, un roce, y supe, con absoluta certeza, que alguien estaba allí conmigo. Me dio miedo incorporarme, pero lo hice, y en ese instante, el ruido cesó, incluso en la oscuridad. Distinguí una silueta apenas visible, una figura oscura inclinada sobre mi bolsa en la esquina del cuarto. Con la voz temblorosa, pregunté, ¿quién está ahí? Un hombre respondió con una voz profunda, es el servicio de limpieza. ¿Perdón? Ya me voy. No dije nada, estaba en shock. Vi cómo esa masa oscura se movía desde mi bolsa hasta la puerta. La puerta se abrió, se cerró. En ese mismo segundo encendí la luz y corrí a asegurar la cadena. Fui directo a mi bolso y confirmé lo que temía. Alguien lo había revisado. Me tomé unos minutos para poder respirar con normalidad antes de llamar a la recepción. Les dije que alguien con una llave había entrado a mi habitación y había estado hurgando en mis cosas. El empleado me respondió que no había ningún miembro del personal de limpieza trabajando a esa hora. Empaqué todo de inmediato y bajé al pequeño vestíbulo, donde llamé a la policía y exigí que revisaran las cámaras de seguridad. Cuando los oficiales llegaron, fue recién entonces que el trabajador de la recepción accedió a mostrar las grabaciones. En el video se veía claramente a un hombre grande y de aspecto inquietante caminando por los pasillos una y otra vez, deteniéndose frente a mi puerta en varias ocasiones, hasta que finalmente entraba usando una llave. El recepcionista dijo que ese hombre no trabajaba allí y que probablemente había robado una llave maestra del hotel. Me devolvieron el dinero y me fui de ese lugar de inmediato. Conduje otra media hora y terminé durmiendo en mi auto. Esa experiencia cambió para siempre mi forma de ver los hoteles. A veces me pregunto si pude haber demandado al hotel por negligencia o por poner en peligro a un huésped, pero nunca lo hice. Prefiero intentar olvidarlo. Miré fijamente el espacio y traté de escuchar. La respiración se detuvo en el segundo en que me incorporé, y eso me dio aún más miedo porque significaba que algo o alguien se dio cuenta de que estaba despierto. Quería salir corriendo de mi habitación, pero me quedé completamente paralizado. Después de un minuto de silencio, me levanté muy lentamente y caminé hacia atrás en dirección a la puerta sin apartar los ojos del armario. Alcancé la manija de la puerta, la giré con cuidado y salí al pasillo. El pasillo estaba vacío y se sentía incluso más silencioso que antes. Mi corazón latía tan rápido que me sentía mareado. Bajé a la recepción, pero no había nadie allí. El teléfono del mostrador estaba sonando como si alguien estuviera llamando al hotel, pero nadie contestaba. No sabía si debía esperar o intentar encontrar aquí a alguien más. No quería volver a subir solo. Después de unos minutos, la mujer que trabajaba en la recepción finalmente salió de la habitación trasera con aspecto cansado. Le dije que había alguien en mi habitación. Ella parecía confundida y dijo que el servicio de limpieza ya se había ido por la noche y que nadie más tenía llaves de las habitaciones de los huéspedes, excepto ella y una empleada de limpieza mayor que se había ido horas antes. Me ofreció revisar la habitación conmigo o cambiarme a otra, pero parecía tan tranquila que me hizo dudar un poco de mí mismo. Le pedí que viniera conmigo a la habitación solo para revisar. Subimos juntos. Esperaba ver el armario completamente abierto o algo fuera de lugar, pero cuando entramos todo parecía normal. El armario estaba completamente abierto otra vez. La almohada de la silla estaba recta. Nada parecía haber sido tocado, aunque yo sabía que algo había cambiado antes. La mujer revisó detrás de las cortinas, en el baño y debajo de la cama, y no encontró nada. Dijo que tal vez había tenido una pesadilla o me había despertado confundido. Y, sinceramente, eso me molestó un poco, pero no quise discutir porque estaba cansado y avergonzado. Así que decidí cambiarme a otra habitación más adelante en el pasillo. Me dio otra llave y me dejó solo. Moví mis cosas a la nueva habitación rápidamente y cerré la puerta con llave. Revisé cada rincón 2 veces antes de acostarme de nuevo. Intenté dormir, pero el miedo mantenía mis ojos abiertos.
Todavía era temprano y la noche se sentía interminable. Me quedé escuchando cualquier cosa extraña. Después de aproximadamente 1 hora, finalmente empecé a quedarme dormido cuando escuché algo que hizo que todo mi cuerpo se enfriara. Era el sonido de un carrito de limpieza rodando por el pasillo muy lentamente. Las ruedas chirriantes resonaban por el pasillo. El problema era que ya había pasado mucho tiempo desde el horario del servicio de limpieza y la mujer de la recepción había dicho que no había nadie más trabajando. Me incorporé en la cama y escuché. Las ruedas del carrito se detuvieron justo afuera de mi nueva puerta. No me moví. Contuve la respiración para poder escuchar mejor. Entonces escuché algo peor. Escuché a alguien respirando justo afuera de la puerta. Y sonaba exactamente como la respiración pesada y lenta que había escuchado dentro de la primera habitación. Duró casi 1 minuto completo. Quería correr o llamar a alguien, pero mi teléfono estaba al otro lado de la habitación, sobre el escritorio, y tenía demasiado miedo de moverme. Luego escuché un golpe suave, no con los nudillos, sino como si alguien presionara la palma de la mano contra la puerta con cuidado. Estaban palpando la puerta, no llamando. Finalmente, la respiración se detuvo y las ruedas chirriaron de nuevo mientras el carrito era empujado lentamente por el pasillo. Me levanté después de unos minutos y miré por la mirilla, pero el pasillo estaba vacío. El carrito también había desaparecido. Revisé mi teléfono y pensé en volver a llamar a la recepción, pero sentí que pensarían que estaba loco. Aseguré la cadena de la puerta, empujé una silla contra ella y me quedé despierto durante horas. No dejaba de pensar en la primera habitación y en la respiración. Intenté convencerme de que solo era alguien de mi piso haciendo una broma. Temprano por la mañana, alrededor del amanecer, finalmente salí de la habitación y bajé a hacer el check-out. La mujer de la recepción ya no estaba y en su lugar había un hombre. Le conté lo que había pasado y me lanzó una mirada extraña. Luego dijo algo que hasta el día de hoy me perturba. Dijo que no habían tenido personal de limpieza durante la última semana porque la mujer que solía trabajar de noche simplemente dejó de presentarse. Explicó que, mientras tanto, él o quien estuviera de turno en la recepción tenían que encargarse de limpiar las habitaciones. Parecía que estaba ocultándome algo para proteger la imagen del hotel. Le pregunté si la empleada de limpieza desaparecida tenía llaves de las habitaciones y dijo que sí. Me fui de inmediato y no volví a mirar atrás. No dejaba de pensar en cómo la mujer de la recepción había dicho que el servicio de limpieza ya había pasado por todas las habitaciones esa misma noche. A pesar de que no había nadie contratado desde hacía una semana, no sé si ella se lo inventó o si realmente creía que la mujer desaparecida lo había hecho. Pero la respiración que escuché en la habitación y afuera de mi puerta sonaba demasiado real, y la forma en que la puerta del armario se movió sola todavía me revuelve el estómago. Creo que alguien había estado escondido en esa habitación incluso antes de que yo llegara. Creo que todavía estaban escondidos en algún lugar del hotel mientras yo dormía. Trabajo como empleado de apoyo en un hotel. Es una mezcla de mantenimiento y limpieza. Mi trabajo consiste principalmente en ayudar a la recepción, lo que implica arreglar electrodomésticos de los huéspedes y llevarles suministros. Otro de mis trabajos es mantener la piscina limpia y abastecida de toallas, lo cual es relevante para la historia que estoy a punto de contar. Esto ocurrió en el verano de 2023. Mi jefe contrató a una nueva empleada de recepción, a la que por razones de privacidad llamaré Brianna. Ella trabajaba en el turno nocturno, así que me cambiaron el horario para ayudarla por las noches. Era un miércoles, lo que en nuestro hotel significa una noche muerta. Básicamente, no había registros de entrada. Brianna y yo pasamos la mayor parte de la noche charlando mientras hacíamos nuestro trabajo, lo que llevó a que yo fuera a la piscina. Para que un huésped pudiera nadar, debía llenar un formulario con las reglas y se le entregaba una llave de la piscina. A los empleados nos dieron llaves maestras que abren prácticamente todo en el hotel. Introduje la llave en la cerradura y la puerta de la piscina se abrió, permitiéndome entrar. La piscina tiene un cuarto de almacenamiento donde guardamos toallas y otras cosas como cloro. Abrí el cuarto y tomé toallas al ver que casi no quedaban en el estante. Mientras me agachaba para agarrar una toalla más, escuché algo caer al agua. Salté del susto porque me asustó muchísimo y se me cayeron las toallas. Corrí de vuelta al área de la piscina y vi uno de nuestros salvavidas flotando en la superficie del agua. Fue muy extraño porque no había forma de que ese salvavidas estuviera en el agua sin que alguien lo hubiera lanzado dentro de la piscina. Miré alrededor para ver si alguien había entrado,
pero no había nadie allí excepto yo. Saqué el salvavidas de la piscina y rápidamente volví a colocar las toallas y me fui. Sin duda estaba inquieto. Le pregunté a Brianna, que estaba en la recepción, si alguien había ido a la piscina, y por supuesto dijo que no. No quise mencionar el incidente extraño porque ella era nueva y quería dar una buena impresión y no sonar delirante. La noche continuó sin problemas hasta alrededor de las 9:30. Tomé una orden de mantenimiento y leí cuál era el problema. El inodoro de la habitación 324 no funcionaba. Me dirigí rápidamente a la habitación 324 y entré con la llave. Al abrir la puerta, inmediatamente a la derecha está el baño. Si caminas recto pasando el baño, encontrarás 2 camas en el lado derecho de la habitación. Fui directo al inodoro y levanté la tapa para arreglarlo. No había nadie en la habitación, ya que Brianna me había dicho que el huésped no llegaría hasta el viernes. Mientras ajustaba las válvulas y el flotador dentro del inodoro para ver qué no funcionaba, sentí que la temperatura bajó de repente. Dejé de hacer lo que estaba haciendo y me quedé de pie sintiendo cómo los vellos de mis brazos se erizaban lentamente. ¿Qué demonios pensé mientras miraba todas las rejillas de ventilación por donde podría estar entrando aire frío? Entonces me di cuenta de que no podía haber aire frío. Era una noche de verano cálida, para ser exactos. Entonces, ¿qué demonios podrías haber hecho que la temperatura bajara así de repente? En cuanto tuve ese pensamiento, sentí que el aire volvía a la normalidad y los vellos se me bajaron. Revisé el termostato de la habitación y marcaba 68 grados. Esto me puso aún más nervioso, ya que no había olvidado el incidente de la piscina. Quería arreglar el inodoro y salir de allí. Así que volví al baño y continué arreglando el inodoro. Pasaron unos 2 minutos cuando escuché que el inodoro comenzaba a descargarse nuevamente. Suspiré aliviado y observé cómo el agua del tanque volvía a subir. Pero por encima del sonido del agua, se escuchó un golpe fuerte proveniente de algún lugar fuera del baño. Me quedé completamente quieto y sentí nuevamente esa sensación de frío tan familiar. Mi corazón empezó a acelerarse mientras mi mente trataba de entender qué podría pues haber causado ese ruido. Volví a colocar la tapa del inodoro y salí del baño. Giré la cabeza hacia la derecha para mirar las 2 camas y vi que el teléfono de la habitación estaba colgando del buró. Sin embargo, no estaba prestando atención al teléfono colgando. Estaba prestando atención a lo que vi más allá del teléfono. En la esquina de la habitación, justo al lado de la cama, había una persona muy alta, completamente inmóvil. Sentí que me costaba respirar al ver eso. Me quedé paralizado en la entrada del baño. No podía distinguir ningún rasgo en esa figura. Era solo una silueta completamente negra en la habitación con poca luz, como el contorno de un personaje cuando lo desbloqueas en un videojuego de peleas. Estaba tan quieto que no podía escuchar ningún sonido proveniente de él. Entonces, lo juro por Dios, él, ella, eso, lo que sea, se movió. No sé qué extremidad se movió, pero lo único que sé es que vi a esa figura moverse. Salí disparado hacia la puerta principal, abriéndola tan rápido que casi me golpeó la cara. Cerré la puerta y corrí de regreso al primer piso, donde estaba Brianna en la recepción. Le dije que iba a terminar mi turno y nos despedimos por la noche. Mientras conducía de regreso a casa, mi mente no dejaba de dar vueltas tratando de entender lo que acababa de pasarme. Conecté el incidente de la piscina con el incidente de la habitación. No tenía idea de qué era esa cosa que vi en la habitación. Y sí, ahora digo cosa, porque me di cuenta de que no podía ser ningún humano que yo conociera. Y el hecho de que no pudiera distinguir ningún rasgo de ello fue suficiente para hacerme salir de allí. Me gusta pensar que mi mente solo me estaba jugando una mala pasada, pero no tengo forma de saberlo con certeza. Desde entonces no me ha vuelto a pasar nada extraño como eso, lo cual agradezco, porque esa fue la noche más aterradora de mi vida.